contacto a la hora de hacerlo. Posteriormente se derivan 4 puntos, yo derivé 4 puntos en los cuales quisiera recalcar que me centré en la parte de la máquina y del trabajador, y en esa parte, primera instancia, puse que los rodillos estaban girando, ya que así trabajan. Los rodillos con separación mínima, que estaban, no se podría decir que tiene una separación de 10 centímetros, sino puede variar. Puede ser de 2, 3 centímetros, ¿no? Dependiendo igual para que sean utilizados. Bien, en este caso, posteriormente del trabajador, en el lado atrapado, en el lado que se ubicó, o que quedaron atrapados su mano para que ocurriera el accidente. Asimismo, el limpiado con lija que puede estar realizando o pueda realizarse. Asimismo, ¿cómo podría decir? Como puede ser una medida de seguridad o como puede ser una medida de acción de la misma máquina. Posteriormente, de los rodillos girandos derivé 2 partes. Me llevó a un punto en que los botones de arranque en veces funcionan a que se pare la máquina con un debido peso o alguna falla que esté ocurriendo. Asimismo que lleve no sé, una falla, ¿no? X. Pero que pueda hacer que pare totalmente esa máquina. En este caso no lo hizo. O bien se pudo haber evitado eso. Posteriormente en los mandos muy alejados. ¿Cuáles son esos? Los mandos muy alejados podrían ubicarse que son a que la máquina tenía los paros de emergencia muy alejados de donde ocurrió el accidente y los pudo haber tenido más cercanos, o bien, ¿cómo les diré? O bien un paro, un pedal o algo de emergencia, ¿sí? Asimismo, rodillos de separación mínima, creo que ahí pues no tendrían algo más extra debido a que están trabajando por sí mismos ellos, ¿no? A la hora del trabajador en el que queda atrapado de lado, siguen los procedimientos deficientes. ¿A qué se refiere esto? Un análisis de riesgo deficiente y a la maquinaria que no cumple las normas. Esto quiere decir, la maquinaria podría decirse que no está cumpliendo una norma o que tiene algo mal, no tiene algunos señalamientos de precaución o está en sí mal colocada para al momento de estar laborando una persona junto a ella. Y en el análisis de riesgo deficiente es igual mismo que el trabajador no tiene una experiencia, una capacidad o conocimiento en el cómo se trabaja esa máquina, qué se debe tocar, qué no se debe tocar y cuáles son las medidas de seguridad que se debe de tener para funcionarla. Asimismo las precauciones que ya mencioné. En la limpieza del lijador facilitar la limpieza. Así en este caso cuando podríamos llegar a un punto en el que cuando esa máquina estuviera limpiando haya sido cuando se introducieron los dedos o la mano y ocurrió el accidente, y esto se puede evitar teniendo unas mayores formas de hacer la limpieza, ¿no? Y dependiendo ya igual cómo sea el proceso, de tal forma que no se conoce otro método. No tenemos el conocimiento, como ya lo dije, suficiente para saber sobre la máquina, cómo trabaja, funciones, métodos de limpieza y así. Es cosa que uno como trabajador debe saber. Posteriormente igual creo que debe tener una capacidad, pero nos podemos dar cuenta que de un solo planteamiento que hicimos, que fue el del atrapamiento en la cilindradora, de ahí se pudo deducir cuál fue la razón. Fue la amputación de los dedos, dónde pasó, en partes que pudieron ser involucradas como fue la máquina y el trabajador. Posteriormente viene cómo se pueden eliminar esos riesgos o cómo se pueden evitar bien ese accidente. Para eso hice un tipo mapa o bien un cuadro en el que aquí está, no se puede ver, sí, en el que puse en los
que podría ser factores del accidente, medidas correctivas, factores potenciales del accidente y medidas preventivas. De esto vamos a sacar conclusiones y bien, de ahí viene el análisis del riesgo deficiente. La máquina, bueno, voy a leer la primera fila, que es esta, primera hilera. En los factores del accidente, ¿cuál fue el accidente? El análisis del riesgo deficiente. Medidas de correctivas, analizar el riesgo de las tareas a realizar. Antes de iniciar una tarea se puede revisar o analizar el riesgo que podamos tener. Sin embargo, debemos tener siempre precauciones a la hora de realizarla. Los factores potenciales del accidente. Esto va a otras tareas similares, ya sea en la misma máquina o en diferente máquina, en el cuáles son los riesgos. Siempre debemos tener eso en cuenta, cuáles son, qué puede pasar y así. En las medidas preventivas, revisar, analizar análisis de riesgos de las otras tareas críticas. ¿Cuáles son esas? Podría decirse, o puedo decir, que estas serían en algunas tareas igualmente con peligro o con alguna dificultad que se puedan realizar para así realizarlas, para tener igual los conocimientos necesarios antes de hacer algo. Los factores de accidente, posteriormente la segunda hilera. La máquina no cumple con las normas de seguridad requeridas, lo que dije hace un momento. La máquina no cuenta con los señalamientos, o bien no cuenta con algo de emergencia, ¿no? Líneas, marcas, X cosas, ¿no? Como deben de contar. O bien pueden igual esto llevar con el paro de emergencia o las acciones de emergencia. Para la segunda, que son medidas correctivas, sería colocar sistema de paro de emergencia tipo cable. ¿Esto para qué? Para que cuando la máquina, o bien si ya está centrada, se pueda parar por sí sola cuando sienta la movilidad o algo, ¿cómo les diré? ¿Cómo le explico? Algo que no está correcto, simplemente así. Para los factores de potenciales de accidente, otras máquinas pueden estar con condiciones similares. ¿A qué me refiero esto? A que en otras máquinas puede ocurrir la misma situación, el mismo percance, pero para esto se puede evitar tomando la primera señalización, ¿no? Y analizando qué se va a hacer antes de realizarlo. Las medidas preventivas para, en este caso, revisar las condiciones de la máquina y las situaciones críticas. Esto puede decirse en el cómo está, qué se va a realizar y cómo se va a realizar. Sería la parte. Posteriormente, para la última fila, que fue para mí, puse en el factor del accidente, procedimiento de trabajo deficiente, que no estuvo preparado o no fue lo ideal realizarlo a como se realizó, debido a que a eso se llevó al accidente, ¿no? Provocó el accidente. Entonces debemos de tener un plan a realizar y ejecutar para el mantenimiento, o bien para el momento en el que se esté trabajando. Posteriormente, las medidas correctivas. Modificar el procedimiento temporalmente para limpiar solo por el lado no atrapante. A esto puede decirse que se puede parar la máquina o en un tiempo que no esté trabajando realizar la limpieza o mantenimiento de la máquina. ¿A qué me refiero? A que con esto se pueden evitar accidentes, o bien lo que acabo de mencionar, que pudo haber pasado una amputación de dedos por meterla sobre la cilindradora. Recordemos que igual la cilindradora trabaja circularmente, los cilindros. Posteriormente, para las medidas preventivas. Para esto se debe de tener o generar un trabajo seguro. ¿Cómo sería esto?
que alguien esté supervisándolos o que esté viendo visualmente cómo se está realizando el trabajo para así en un dado momento o en dada acción poder que alguien nos pueda ayudar a evitar ese riesgo. Asimismo, como les dije, puede ser el entrenar o dar capacitación al personal para que esté bien, bien capacitado para estas situaciones y que no lo puedan hacer solo simplemente porque lo necesita, sino que ya sea con supervisión para realizar este tipo de, de limpieza o mantenimiento a estas máquinas. Y a diferencia de diferentes máquinas, siempre debe de ser así. Debemos de llevar un procedimiento o un proceso a realizar del trabajo. Posteriormente, y para mí finalmente, viene la secuencia puesta para las acciones. ¿A qué me refiero con esto? A las acciones que se van a realizar posteriormente o que ya se hicieron, que se hicieron mal o que se hicieron bien. Bien, para esto puse primeramente, para que lo vean, ¿es este? Primeramente puse adecuar la máquina y procedimiento temporal. Esto ya lo dije, que es a la hora antes de hacer ese proceso, parar esa máquina. Y es lo que se puede evitar muchos accidentes. Posteriormente, analizar el riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Analizar qué puede pasar, qué no puede pasar, cómo se puede hacer y para qué se puede hacer eso. Simplemente tomar en cuenta. Posteriormente, requisitos de seguridad de la maquinaria. Ver, inspeccionar visualmente o manualmente cuáles serían las medidas de seguridad que debe tener esa máquina. Por ejemplo, aquí debo tocar, allá no debo tocar. La distancia a la que debo tener, precauciones que debo tener sobre algún accionamiento, por ahí decir, fantasma, que no sabemos ni cómo se activa, o X razón, ¿no? Por ejemplo, y posteriormente adecuación de la maquinaria. Ver hacia el punto en el que nos vamos a establecer y en el cómo vamos a trabajar sobre esa máquina para evitar estos riesgos. Asimismo, nuevo procedimiento de trabajo. Vamos a realizar, o ya realizando esto, un procedimiento de trabajo que esté adecuado al no riesgo que debemos de tener y precauciones sobre lo que acabo ya de mencionar. Finalmente, como ya lo dije, esto lleva totalmente a una capacitación del personal y supervisión. Como tal, en este abarco lo que son, se podría decir, los puntos que tengo aquí y, bueno, abarcaría yo desde el inicio los puntos que tengo aquí y en los puntos que ya dije sobre aquí. Esto es lo que para mí, simplificándolo, sería una secuencia a realizar y así simplificando un árbol de fallas. Y como podemos ver, puede ser que de una sola palabra o unas cuantas explicaciones, palabras que son claves e ideales, podemos sacar conclusiones de muchas cosas o de cómo se realizó, cuáles fueron las causas, cómo fue, dónde y así mismo. Todo esto se derivó del atrapamiento en una cilindradora. A esto se puede hacer como lo es en fábricas, médicos, escuelas, etcétera, en infinidad de trabajos y así. Bien, y pues creo que a mi parecer esto es lo que ha sido un FTA, un árbol de fallas. Un árbol de fallas que funciona a través de palabras clave y que van derivando hasta un punto en el que llegan a cómo ocurrió las cosas, cuáles son las situaciones ideales y principalmente a llegar al punto que fue. Esto igual es utilizado, se puede decir que, ¿cómo les digo?, en la policía, ya que cuando hay un delito, cuando hay un crimen, van conforme a pistas, cómo pasó, dónde, a qué hora y así.
hasta llegar al punto de que si es, como decir, si es culpable o no es culpable una persona. Para esto aquí en este ejemplo que yo les pude dar, o yo le pude dar a usted, es que aquí no se tuvo el conocimiento necesario para realizar las operaciones, ya que si hubiera tenido el conocimiento del usuario, no hubiera ocurrido un accidente como este fue una amputación de dedos en la cilindradora. Es por eso que se debe de llegar a un punto, ya lo expliqué, de conocer y de cómo funciona el árbol de fallas a través de ciertas palabras y que se pueden derivar hasta llegar a un punto en el que se diga la verdad, podría decirse, o que ya sea referente y el indicado. Bueno, y pues este ha sido mi exposición o mi explicación de lo que es un árbol de fallas. Di un ejemplo cómo, cómo está formado para mi parecer. Y bueno, espero y tenga buena noche. Gracias por su comprensión. Esto ha sido todo por hoy.